Museo Phi no es sino un capricho numérico creativo. El número Phi es el número áureo con el cual muchos artistas han desarrollado y construido gran parte de su obra. Yo a Ramón lo conocí justamente en el año 2003, finalizando el año 2003-2004. Lo conocí con los pelos alborotados, a él me habían hablado de Ramón, y él, muy entusiasmado, me trajo a Garza Roja para que conozca esas esculturas enormes de barro que en ese tiempo estaban en franca producción, estaban haciéndose. 5 años trabajando en este inmenso proyecto, único en Ecuador y creo que me atrevo a decir en toda Latinoamérica. Este Museo Phi donde trabajamos la filosofía, trabajamos la antropología, lo contemporáneo. Trabajamos totalmente íntegramente con artistas de aquí, de Ecuador. El año 2004, hace 11 años, Ramón me comentó de este proyecto, La Garza Roja. Un soñador, como yo le digo, loco, que ha tenido la suerte también y la bendición de poder cumplir sus sueños. Y ahora este proyecto mayor, este precioso museo que se está inaugurando. Ramón Sonnenhösner, el que ha hecho posible este sueño, este juego que empezó él y que hoy es realidad. Y ya en noviembre hará 4 años que yo visité por primera vez, cuando prácticamente eran 4 paredes, un tejado. La dimensión etérea, la dimensión de espíritu, la dimensión de filosofía que se siente en el aire. Y es que este museo en realidad es una obra de muchos artistas que han puesto su música, su filosofía, su pintura, su conocimiento ancestral, su poesía, sus saberes, ¿por qué no?, sus sueños. Un lugar donde convergen todas las culturas y fantasías posibles. Un retrato de la humanidad en un espacio tridimensional, en un lugar físico. Convergen realidades, pasado, pero también los sueños de muchas personas, de muchos artistas y los sueños de su creador. Entonces esto es el reflejo de la fantasía y de lo que es el ser humano, en lo que piensa y en lo que cree y hacia dónde va. An astonishing natural environment surrounds the Phi Museum in the Montubio region of Nabol, on the shores of the Daule River. It is part of the touristic and cultural complex Garza Roja, consequence of utopias affirming the possibility of a different world. The Phi Museum is an environment conducive for the confluence of arts and sciences. It is a unique project in Ecuador, integrating historic, poetic, visual, sound, religious and scientific arts. Es de que, al igual que hemos creado bancos sonoros, in a tri-dimensional space for the visitor's senses, to achieve reflection, creation, and recreation. El proyecto del Museo Phi, que ya es una realidad, ha sido una gran experiencia y una convocatoria múltiple de artistas y gestores culturales
para lograr un proyecto que es para indagar y reflexionar de manera filosófica sobre el pensamiento y la acción del hombre en distintas etapas de la humanidad. Y está concebido en su museología, tanto como en las instalaciones museográficas, que tenga un carácter didáctico, interactivo y que sea accesible al conocimiento de todo público. The Garza Roja entrance is an allegory of magical realism. Huge pre-Columbian cast clay sculptures, unique in the world, guard its entrance along the Noble Highway. As visitors pass, these giants lead to a country road lined with cedar, guarumo, and guachapeli trees to the Fee Museum. These sculptures take on different identities as they diversely integrate with the environment. The Fee Museum presents different stages of man's creative potential and the tools nature has given him to administer earth, fire, wind, and water. El Museo Fee es una pretensión dinámica del encuentro del ser humano con su razón fundamental, esencial, ser un animal especulativo, un animal que asoma día a día a crear. This exercise leads to develop abstraction, that metaphysical capacity to formulate languages, mathematics, and physics theories, which allowed development to accelerate its evolution, but at the same time precipitated its own entropy, the inherent capacity to relate to our own death. Es un planteamiento dialógico en todos los puntos. No pretende debates, sino encuentros en el pensamiento humano, en la relación entre religión y ciencia, entre el oscurantismo y el iluminismo, entre las dimensiones y encuentros que pueden tener las religiones entre sí y entre la dialéctica creativa de todo ese mundo que exponemos en el Museo Fee alrededor de las diferentes ciencias. The Fee Museum has 3 floors and a balcony called Mirador Liberal, which harbor 3 stages of human thought in his search for the essence of being and knowledge. The first area of the museum entrance is especially important for the Cartel of Illusion. It is a space they use during the member initiation ritual. Religions arise when human beings, through abstraction, are able to wonder about the meaning of life and death, intimately related to the inexhaustible search of being in the labyrinth of their own interior. Religious practices refer to this essential human capacity to communicate and address God in different ways. The Fee Museum has created a space for the knowledge and exercise of religious practices that have had substantial influence in contemporary civilization. This includes Orthodox and Lutheran Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, creationism, and the traditional Montubio Catholic religion through the Black Virgin.
Y nació como un proyecto pequeño. En realidad iba a ser un Buda de 1 metro nada más. Pero le propuse a Ramón hacer un Buda gigante. Y él aceptó y me dijo, le voy a apoyar en todo. Entonces emprendimos en junio y terminamos el Buda después de 1 año y 2 meses. Fue un trabajo arduo en una roca que es súper dura. Solo se puede trabajar con discos de diamante y con amoladoras. La roca la trajimos de las canteras del señor Hanna de Guayaquil, totalmente de granito. Tuvimos que bajarlo de la cima de la montaña con una grúa para 200 toneladas, en cama baja y todo. Trajimos la grúa acá para bajarlo. Fue impresionante el movimiento porque era una montaña que traíamos, de 6,5 metros de alto, por 3 metros y un poco más de ancho. Y pesaba 30 toneladas en ese momento, para dejarlo ya terminado en 16 toneladas, o sea que prácticamente nos comimos la mitad de la piedra. Fue una experiencia extraordinaria, es la primera obra monumental así de ese tamaño y en ese material que se ha hecho aquí en el Ecuador. Prácticamente somos los pioneros y todo el trabajo es hecho aquí y con mano de obra de Nobol. Porque aquí prácticamente creamos, con el Buda se creó la escuela FI, la escuela de escultura FI. Ahora tenemos 6 representantes de la escuela FI que trabajan con nosotros y aprendieron en el Buda, trabajando en el Buda. Eso es impresionante. Y en una obra tan cara que si se dañaba unos centímetros se arruinaba el Buda. Entonces ellos tienen mérito en eso, en haber aprendido en tremenda obra, ¿no? Es original, prácticamente es el Buda ecuatoriano, no es un Buda tailandés, no es un Buda chino, es el Buda ecuatoriano. Incluso en la frente tienen el tercer ojo le puesto obsidiana porque, y me parece un material significante para el Buda, porque conecta la cultura oriental con la occidental de nosotros. The Sound Cosmography Hall integrates its concept into the Fee Museum as an extension of the religious and recreates the symbols and objects of the Huancavilca religion. Y en el caso de esta sala que me pidió Ramón de que diseñara algo que tenga que ver con el panteón precolombino, con la religiosidad de aquellos que heredamos por la línea precolombina. Y dio como resultado esta sala, que es una cosmografía real, es una cosmografía musical de la cultura huancavilca. The Gutenberg Press caused a revolution in culture. Written knowledge ceased to be the heritage of an elite and spread to large sections of society. Writing was replacing the oral tradition as a privileged way to transmit knowledge, and printed publications such as books or newspapers became widespread and led to radical changes in politics, religion, and the arts. The evolution of man on our planet has been branded since the beginning with the instinctive pursuit of tools to facilitate his relationship with nature. There have been events that have changed the course of time, transforming the way societies live, produce, communicate, create, and learn. The invention of the steam engine has had enormous repercussions affecting all areas of human life. It constituted a determining factor for the first industrial revolution
a scientific and technological movement that has helped mankind possess new methods and elements, which made production, progress, and communication more viable. Líder Chiquito, a man with multiple physical limitations, had the great virtue for multiplying his talents to overcome adversity, poverty, and become the metaphorical exception of the parable of the talents. Él tuvo poliomielitis desde meses y él después no pudo caminar. O sea, él siempre estaba allá afuera. Pasaban los carros, le pitaban. Él siempre le hacía con la mano y le dejaban monedas tiradas y él las cogía. Mi abuelo, el papá de él es ebanista. Hasta que un día él usó su capacidad y comenzó haciendo un carrito, comenzó haciendo una rancherita. Y pasó un señor cuando ya él casi lo terminaba. Ese señor se enamoró del carrito, le gustó y quiso que se lo vendieran. Le pagó bien y él decidió empezar a hacer carritos. Después se sumaron lo que es mi abuelo, después un tío que también es mudito. Después mi tía también comenzó ayudándole. Y después se sumó mi papi a trabajar esto. Y después nosotros ya fuimos creciendo y también mi hermano, el mayor, también comenzó haciendo esto. Luego yo y ahora mi hermano también, mi último hermano que también trabaja lo que es esto, porque ya esto ya se ha convertido en un trabajo familiar. The Fee Museum proposes an ascent through the iconic figures of Ecuadorian history, carved on guachapelí tree, placed in a time between the mythical figures of the viejo luchador Eloy Alfaro and the caciques of ancient history. The Montubio culture has an original vision of the insect universe and the special charm of contemplating small details surrounding them. Amphibians, grasshoppers, spiders, fish, and beetles, all affectionate companions amid the colors of the lush tropical vegetation. Giant insects and fauna of the Fee Museum tell stories of ancient cultures. The sculptor Francisco Solórzano, in charge of bringing to life and honoring Da Vinci, the greatest constructor of dreams and human utopias. Ramón Sonnenhosner, the museum curator, conceptualized and proposed a tribute to Leonardo's mechanization. The sculptures were built with bamboo cane as a representation of our ancestral building techniques.